y lo que viene. Títulos en Malos Perdedores. Por acá pasa la cosa en este martes 23 de diciembre de 2025. Bueno, 2 o 3 temas básicamente de agenda nacional. Me parece importante subrayar. Uno de ellos es que finalmente, si todo sigue su curso y si nada se desmadre, y si no hay provocaciones y si no coloca usted el condicionante que crea apropiado, el día posterior a la Navidad, el 26 de diciembre, se va a votar el presupuesto 2026 y ese otro texto llamado de inocencia fiscal que presentó el Ejecutivo y que votó y al que le dio media sanción el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados. Milei ya anticipó que no lo va a vetar, ¿sí? Que no va a votar el presupuesto, a pesar de que le volteó la Cámara de Diputados 2 ítems que considera muy importante el gobierno, y uno de ellos es la necesidad de no financiar las universidades, es decir, la necesidad de ir para atrás con la ley de financiamiento universitario, y también le impidió el Poder Legislativo la intención de no ayudar a los discapacitados que tenía la Casa Rosada, en el sentido de que proponía anular la ley, es decir, desaprobar, no desaprobar, porque las leyes aprobadas no se pueden desaprobar, pero sí borrarla del texto normativo a la ley de emergencia en discapacidad. Temas ahí parecen raros, digamos, la insistencia. La verdad ya no sé a quién preguntarle y en qué sentido sondear y orientar la pregunta, porque no hacen enormemente al presupuesto. Parecen más bien obsesiones de otro tipo. La verdad que no sé. Honestamente no lo sé, porque el tema de las universidades no es una locura. La ley que propuso el Consejo Interuniversitario, que aprobó el Congreso, y la de emergencia en discapacidad no es tampoco un disparate, simplemente propone actualizaciones de beneficios y sobre todo actualizaciones para los aranceles que cobran los prestadores, los fisioterapeutas, distintos prestadores, ¿no? que laburan con personas con discapacidad, claro. Psicólogos, lo que sea, acompañantes terapéuticos, bueno, sí, distintos laburantes de ese tenor. Y allá no es que propone crear, no sé, 3 hospitales por provincia, 3 centros. No, es muy escueto. Sí, escueto y realista, si querés. Yo tomo que no hay guita, que no hay plata, es obvio, digamos, estamos complicadísimos. Pero es difícil de comprender ese punto, honestamente. Es difícil a mi juicio, ¿no? Es bastante difícil de entender el motivo del. Es decir, el motivo de insistir con la marcha atrás de esa ley o de no avanzar directamente, digamos, en una solución. Porque pareciera a veces que la única justificación que se pudiera encontrar es darle viabilidad a lecturas yo prefiero evitar, que es simplemente detestan tal y qué sé yo. Yo la verdad que prefiero evitar esas lecturas, pero me cuesta encontrar otras. Me cuesta. A las vistas de todo lo que ha sido durante este año, por ejemplo, todas y cada una de las movilizaciones de la gente de discapacidad, mínimamente parece insensible, por poner un adjetivo al respecto. Bueno, es que la insensibilidad la ha demostrado con casos puntuales también, el famoso Jan Moche, un chico con autismo. Sí. Nada, eso. Bueno, se va a votar el presupuesto
sin marcha atrás para esas dos leyes y se anticipó, perdón, ¿sí te interrumpí algo? No, que en definitiva también hubo legisladores involucrados directamente en situaciones que también fueron atacados por marcar justamente la necesidad de esta ley. ¿Sí? Pongo el ejemplo del juez. El senador Luis Juez. De sí. Luis Juez, que terminó llorando en cámara y recibió una cantidad de improperios y una cantidad de insultos y bastardeos en redes sociales por haber pedido que se avance en una ley que beneficiaba a su hija, porque tiene una hija con discapacidad. Entonces ya no es como, no sé, eso, me parece grave, me parece severo y me parece insensible también. Bueno, sí, hay otros ejemplos. Bueno, el que refería a Ian Moch, ese famoso meme contra Nacho Torres, el gobernador de Chubut, asociando, o sea, claro, figurando su rostro con síndromes Down, es decir, achinándole los ojos. Sí, existe eso, entonces por eso menciono, como no encuentro otros argumentos, menciono todo esto que se dan en este sentido y no quiero darlos no quiero darlos por cierto como una verdad para todo, digamos, pero la verdad que cuesta. Decía, se va a votar definitivamente el presupuesto, va a salir sin objetar estas dos leyes, pero anticipó también el gobierno, en la voz del presidente Milei y de sus funcionarios, entre ellos Caputo, que no van a ir para atrás, que no van a dejar la chance del déficit cero. En función de ello, lo que resulta obvio es que van a recortar en la medida de sus posibilidades la guita a las provincias, ¿no? Es decir, algunos fondos más o menos discrecionales a provincia, pues si vos no recortás esa guita que querían recortar, si tenés que recortar de algún otro lado para mantener ese equilibrio en las cuentas públicas. ¿A qué provincias, cómo y de qué manera? Bueno, ahí vendrá el toma y daca para apoyar o no otras de las leyes que requiere el Ejecutivo, ¿no? El problema para la Casa Rosada es que hay mucho más para el DACA, mucho más para dar, si no pueden cortar de estas dos leyes, ¿no? Eso es lo que resulta un poco de este menos que análisis, brevísimo comentario. Anoche Javier Milei se reunió con sus ministros en Olivos, ¿sí? Hubo un asado, una especie de balance de año y también el ojo puesto en este tema, en el presupuesto, en cuidar la cosa pública. El presidente, convocó al gabinete y a otros colaboradores, estuvo Petri, por ejemplo, también, ex ministro o ministro hasta hace poquito. Y ahora diputado. Exactamente, el mendocino. Compartieron una cena en la residencia oficial, les regaló un libro de un economista ultra libertario o anarcocapitalista. Después, yo la verdad que no leí ese libro, pero después si quieren algún apunte hacemos en función de notas que salieron al respecto. Un ultra anarcocapitalista y bien aplicado a la economía. Por ahí Rothbard, que era el otro que suele citar, más aplicado a la política. Bueno, acá más ahí. De todas maneras, siempre tienen ese supremacía del carácter moral y todo, ¿no? A pesar de ser... Milton, Robert y Lucas. No, este es otro, así que... Bueno, no es ninguno de... va a necesitar otro perro. Otro perro. Va a necesitar otro perro. Fabríquese. Como son de generación instantánea, digamos, podemos... Va a necesitar un nuevo perro. Ojalá que vivo. No, bueno. Bueno, ayer conocimos un número de INDEC que a mí me parece importante subrayar para hacer algún comentario y que sirve, digamos, para mucho de lo que venimos diciendo. La economía cayó un 0.4 en octubre, pero creció 2.3 en la medición interanual, que es la más correcta para hacer, ¿sí? Luego, un buen comienzo de año, la actividad tuvo ahí un amesetamiento, una meseta, aunque a pesar de eso, en 11 meses acumula una suba del 5% frente a 2024.
Pero como siempre, me parece importante hacer estos desagregados de la información y contar qué sectores crecieron. Te escuchamos. Y contar qué sectores crecieron. Entre los sectores que crecieron, uno de los que más creció es la intermediación financiera, con casi 23 puntos porcentuales, 22.8. Sí. ¿Sí? El otro es, bueno, la pesca, que tiene un crecimiento que explica a la gente del sector, parte es estacional y parte tiene que ver con no restricciones, qué sé yo, que creció 91.4. ¿Y qué sectores fueron para abajo? Por ejemplo. Hoteles y restaurantes, un 1%. Administración pública, obviamente, 0.8%. Y la industria manufacturera, 2.7%. Todo laburo. ¿Mm? Todo laburo, digamos. Laburo formal. En tanto, también fue bastante para arriba. ¿Estás leyendo el cuadro de INDEC? Sí, estoy leyendo de chiquito. Pero bueno, decía intermediación financiera 2.8, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler casi 4 puntos. ¿Y eso creció? Explotación de minas y canteras 8.1. Entonces, aparte por lo que implica cada uno de estos al total, ¿sí? Cada uno de estos porcentajes, cada una de estas divisiones implica para el total un porcentaje específico. Bueno, estas actividades explican bastante, digamos, del total. ¿Te puedo consultar? Sí. Porque por las actividades que crecen, esto es una lectura muy ingenua de mi parte tal vez, pero ¿no implicarían una concentración de la riqueza? Sí, pero bueno. Digo, porque crecen mineras, crecen la cuestión inmobiliaria, crecen el mercado financiero, pero pierden los hoteles. Una industria manufacturera. Claro, más pyme, qué sé yo, hoteleros, restaurantes. Hoteles y restos, excepto las cadenas, es todo pequeña empresa. Por eso. Sobre todo, bueno, Entre Ríos, por ejemplo, es todo muy... menos. Según AFIP, digamos, es pequeña empresa, porque son todos emprendimientos, incluso algunos medio informales. Por eso, creo que es una lectura media ingenua, media muy por arriba, media básica, pero me da a pensar eso, que hay una mayor concentración de riquezas y efectivamente crecen tal vez sectores de ese tenor. Sí, por supuesto. Concentración de riqueza, se rompe la generación de empleo, digamos, ahí se está rompiendo empleo formal asalariado, que es lo que contamos. Y sí, vos dijiste concentración de riqueza, claro, lo que genera básicamente desigualdad. ¿Sí? Mayor diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, que parece algo medio de izquierda, pero créanme que no lo es. Es muy capitalista lo que estoy diciendo. Sí. Esa necesidad de tender más o menos a la igualdad, pues si no, no hay paz social, básicamente. Pero yo lo aprendí en la secundaria. Claro, pero por eso digo, es una necesidad del capitalismo, no es una necesidad del comunismo. No era zurda mi profesora de economía. Tender a la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de expresar. Obvio. Tender a la igualdad no es un concepto zurdo comunista, sino que todo lo contrario, un criterio de conservación del capitalismo, que tiene que reproducir el capital, pero tender a un relativo equilibrio para que no se pudra. Exacto. Para que no se rompa el contrato social que mantiene la cohesión de los estados o la cohesión de los países. Sí, efectivamente, es lo que vos estás diciendo, Flor. Eso y un poco más incluso. Por eso me parece importante hacer cortito al menos este desagregado del número del estimador mensual de la actividad económica, del mismo modo que hacíamos el otro día, disculpas por repetirlo, los números de empleo, en donde sabemos que no hay más desempleo, pero sabemos que hay otro tipo de empleo informal o empleo sin patrones directos, porque vos te echan de tal lugar y te cargas la mochila o empezás a manejar el auto si es que lo tenés como
como taxi con la aplicación, como Claro. Didi, como Uber. O directamente pasar a un laburo informal, como era otro ejemplo que ponían, que era cortar pasto. O hacer pan dulce ahora en esta época, o cosas por el estilo. Bueno, eso, ese cambio, digamos, ese cambio en la forma, ese cambio en los modos, ese cambio en la economía del país es el que se está desarrollando, y es el que me da la impresión, ahí sí quizás tendríamos que ir llamar el auxilio a algún especialista. Medio que se acelera la cosa y tiene una característica además que es la difícil reversión. Pues bueno, es que vos decís, bueno, ok, tiro un disparate, gana Grabois las elecciones y el 11 de diciembre es todo más justo. No es así, porque bueno, no podés desalambrar la cosa tan rápidamente, porque hay por un montón de motivos. Primero, pues no se puede, y aunque tengas la intención, tenés procesos productivos que reactivar, tenés un montón de cosas que son cadenas o cosas que se rompen y que pueden dejar de existir. Y ahí me refiero a la industria manufacturera, básicamente, sí, obvio. linkeado con otro de los fenómenos, que es los consumos por exportaciones. 2 datos más de consumo. Carne vacuna saltó a su mayor relativo en 15 años. Impactó desde luego en el consumo. El precio de la hacienda subió y alcanzó mayor valor relativo, ¿no? En 15 años, en un contexto además de menor faena y de merma del consumo de la carne vacuna también. Y el consumo masivo, en tanto, tuvo también un retroceso en noviembre con la caída de las ventas en supermercados, que es parte de esto que venimos contando. En tanto que las pymes industriales se encadenan más de 2 años de caída, en este caso por distintos motivos, pero en gran medida por la presión de las importaciones chinas. Compramos de todo, de la boludez esa que decía hoy, ¿cómo es el ventilador? El ventiladorcito con pilas, hasta galpones, ¿me entendés? O sea, completos. Sí, es increíble. Que algunas cosas pueden tener sentido y otras se entiende que no. Bueno, este es un poco el panorama de lo nacional. En la provincia sesiona el Senado dentro de un ratito. Te vamos a tratar de contar de qué va la cosa. La Universidad Nacional de Entre Ríos comenzó a debatir la fórmula para el 26-29. Se termina, digamos, el rectorado de Andrés Sabela. Están ahí en esa rosca de la sucesión. El rector y autoridades de la gestión de la universidad, junto a decanas y decanos, se reunieron para discutir y consensuar la propuesta de candidaturas para las próximas elecciones. Así que te voy a contar también un poquito de cómo viene esa rosca y cómo talla el hoy rector, el profesor Sabela. Bueno, eso, y además, por supuesto, que también muchísimo de repaso de ferias y de actividades para estos próximos días en la previa de la Navidad. Hoy es 23, y también un poquito de Año Nuevo y todo lo que viene también. Lo tenemos a Fabio recorriendo la ciudad. Primero se da una vuelta por la terminal, nos había dicho, y después el resto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No sé si me quedó algo pendiente, así condensamos. No, después repasamos de última algunas cuestiones respecto de asuetos, tanto en Sí. municipalidad como provincia, y algunas cuestiones de servicio que por ahí está bueno tener en cuenta para las fiestas, ¿no? Teniendo en cuenta, que hoy es el último programa del ciclo. Tengan información. 10:50, los títulos fueron estos. Fabio Rodríguez Freire, nuestro móvil.